Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo estoy aquí para comentar las propuestas que me fueron enviadas por ustedes para el taller metodológico. Voy a comentar una a una e intentar dar a ustedes unas posiciones, unos consejos para hacer el mejor o adelantar el trabajo para el taller. Entonces voy a comenzar por Caribay Medina. La propuesta me parece muy interesante, que es para estudiar la participación de usuarios de derecha en las redes sociales de Venezuela, Facebook, Twitter, en Hispachán, con énfasis en los memes políticos. Es bien interesante esa cosa de los memes, es una cosa que falta ahí en la propuesta, es cómo los memes van a ser estudiados, porque los memes en general, hay varios tipos, ¿no? Hay tipos que tienen vídeo, hay tipos que tienen imágenes de texto, hay algunos tipos más textuales. Entonces es necesario saber cómo hacer este estudio, interpretación de imágenes, interpretación de texto. Es, es, es necesario precisar, meter eso en la propuesta después en la segunda versión. También hay una preocupación de Caribay en estudiar las edades, ¿no? La gente que escribe ahí, ¿no? Procedencias, edades, eso está escrito ahí en la propuesta. Y también el contenido de los memes. A mí me parece que es bien difícil determinar las edades y la procedencia de las personas que producen y circulan los memes. Es una cosa que no está disponible muy fácilmente. A veces se puede, pero en general es muy difícil. Entonces, a mí me parece que es más productivo y se puede hacer más fácil un estudio de contenidos, sin necesidad de precisar quién son esas personas que están haciendo eso. Yo sé que sociológicamente sería interesante determinar quién son ellos, pero no se puede con el material solamente que están en las redes. A veces en Facebook, pero no toda la gente pone ahí su identidad en el Facebook. Entonces, a mí me parece que la cosa más necesaria es ahí. Es también un periodo, ¿no? Determinar el periodo en que la investigación va a ser hecha. ¿Por qué este periodo? ¿Cuál es el periodo más significativo? Entonces, esos detalles son importantes para avanzar ahí en la propuesta. La propuesta de Carmen Barreto. A mí me parece es una propuesta de estudiar los gobiernos populistas, supuestamente populistas de América Latina y sus relaciones con los medios. Así, y no estoy muy convencido que el término populista sea un término muy bueno para tratar del asunto. Pero si tú quieres, o si usted quiere utilizarlo, es necesario hacer una discusión, aunque breve, sobre el significado del término, porque el término fue utilizado mucho por la derecha para combatir los políticos que defendían los intereses de los obreros, como el caso de Perón, Getulio. Y a mí también no me parece tan claro que los medios de comunicación, como está hecho en la propuesta, también tienen una posición populista. Entonces, otra cosa, es necesario también decir cuáles medios van a ser estudiados, en cuál periodo, cuáles textos. Es necesario hacer una precisión más grande sobre lo que va a ser hecho. Si no son los medios, si no es una investigación derecha del tipo científica, como yo dice, es necesario decir cuáles las fuentes bibliográficas que van a ser utilizadas para el estudio. La propuesta de María Carolina Afonso ahora. Nueva Derecha en Colombia y su campo de actuación cultural mediática, la campaña del no en el plebiscito de la paz. La propuesta me parece estar buena. Déjame ver. Uh, uh, es aún la pregunta a ser respondida es cómo actuaron
actuaron y qué discursos movilizaron las derechas en el campo cultural mediático frente al plebiscito por la paz. Muy interesante. ¿Qué tipo de investigación va a ser hecha? A mí me parece que es bien adecuada a la propuesta a un análisis de encuadres, frame analysis en inglés. Y es importante también decir cuáles los medios que van a ser estudiados, ¿sí? Nombrar los medios, el periodo y la técnica utilizada o la metodología que es el análisis de encuadres, the frames, ¿sí? Propuesta de Cecilia Conde. De nuevo, ¿no? La propuesta temática para el trabajo final es la siguiente: realizar un trabajo comparativo entre la representación de los medios de comunicación mainstream y los medios de comunicación alternativos en Ecuador. Hicieron sobre la ola de protesta celebrada en el país de octubre. Está bien, hay ahí una definición del periodo, pero es necesario. O sea, va a ser solamente octubre, cuáles son los medios, cuál es la estrategia, o sea, la metodología utilizada para estudiarlos. Estudiar esto. Son textos, se trata de textos. Mira, eso es un problema que es un poco general en todas las propuestas. Es necesario, cuando el trabajo va a ser un trabajo que incluye ahí cuestiones empíricas, estudio de datos, es necesario ser bien preciso acerca del periodo, acerca de las fuentes que van a ser utilizadas, y por qué esas fuentes, por qué el periodo. Todo eso tiene que ser justificado, aunque no mucho, pero tiene que tener una justificación, ¿no? Hacer sentido total la propuesta. Eso se aplica a la propuesta de Cecilia, que está corta pero bien. La otra propuesta que empieza con un hola, pero no tengo el nombre de la persona. Déjame ver quién es. ¿Quién empieza con hola? Es Diego Lobo. Diego Lobo. Entonces, ahora a través del análisis de comentarios de perfil de Facebook, Instagram, Twitter, de una campaña por la despenalización del aborto en Brasil, se ve del análisis, no del análisis, ahí tiene el tipo habla portugués. Se puede afirmar que los usuarios son más conservadores. Entonces Diego quiere comparar usuarios de diferentes redes para ver si hay ahí una diferencia específica de orientación ideológica entre unos y otros. ¿Cuáles son las diferencias con relación al framing, los argumentos, fuentes entre los medios más conservadores y los menos conservadores? Incluso me interesaría entender si los medios considerados económicamente liberales también lo son en términos de valores. Esa investigación ya no es tan original como nada más. Lo que pasa es que me parece que los medios mainstream, los medios los medios tradicionales, esos sí tienen orientación político bien claro, ¿no? Muchas veces conservadoras, pero tiene unas que son menos, y aún hay medios que no son tan mainstream, pero son de la prensa tradicional, que son de izquierda, centro, pero a mí no me parece que los medios como Facebook, Instagram y Twitter tengan si se puede llamar esos de medios, a mí me parece que son medios, pero tengan una orientación política muy clara. No me parece que es así. Pero si se puede probar que es así, es necesario proponer una metodología. No sé, ese es ahí un desafío bien grande. No sé lo que pasa, Daniel. Es necesario precisar lo que tú quieres estudiar, los medios particularmente, para saber cómo hacerlo. Por ejemplo,
los framing, cómo estudiar los framing en Facebook, Twitter, cuántos twitters, cuántos posts de Facebook, cómo eso va a ser obtenido, cuáles las técnicas. Hay muchas cosas para ser hechas en una propuesta como esa. Me parece un poco larga para un curso como ese. Tal vez sea mejor hacer una cosa un poco más restricta, más pequeña. Diego, perdón, no Daniel, Diego Lobo. Eduardo Rafael Ávila Araujo, de Caracas. Párrafo donde para espacio de información, estudio comparado de representación política entre los candidatos venezolanos en el oficialismo y oposición y los ideales de circulación nacional. Perfecto. Precisa la diferencia en la manera. Es un estudio así clásico, ¿no? De media y política, donde se compara la posición, la manera como el diario representa a los candidatos ahí que están compitiendo por la presidencia, ¿no? No es necesario fijar una interpretación tan compleja. Sí, lo que pasa es que es necesario aclarar que se tiene polarización política, cosas son fanáticas. Lo que tiene ahí, que me parece que es un poco de más, es que en el problema hay como respuestas para todas las cosas, una gran interpretación de lo que sea la polarización y otras cosas que no son necesarias. A veces es mejor dejar que el material hable por él mismo, porque vamos a interpretar, es importante saber qué periodo de las elecciones presidenciales de 2013. Sí, porque a veces la campaña tiene un periodo más fijo, ¿no? Es bueno estudiar ahí. Pero está bien, la propuesta me parece muy buena, ¿sí? Hay dos periódicos, es posible establecer comparaciones, me parece perfecta. Hay solamente que precisar el periodo, a veces se va a hacer análisis de encuadres, es solamente de sentimiento. ¿Cuál el próximo? Es Elsa Maele Landa. La proliferación del discurso de odio en los medios. Se estudiará la forma en que los medios han jugado un papel importante en la división social de algunos países, toman en cuenta sucesos históricos como el papel de la radio en el genocidio en Ruanda, el caso actual de la creciente xenofobia en países como Gran Bretaña y Estados Unidos. Tomará en cuenta un análisis bibliográfico sobre el papel de los medios, la formación, la creación de opinión pública y una revisión bibliográfica, ¿no? Está bien, a mí me parece interesante. Sí, se puede hacer así. Perfecto. Es, es importante, a mí me parece, en una segunda versión, identificar la bibliografía, los principales, la principal referencia bibliográfica del trabajo. Es algo que necesita ser hecho. Yo voy a comentar la propuesta esa en portugués porque está escrita en portugués originalmente. É, por meio do trabalho final de especialização, busca-se compreender de que forma a linguagem hoje empregada nas mídias sociais faz com que factóides, conteúdos e fake news reverberem entre a população. Tem uma interrogação ali. Como aperfeiçoar a construção da informação e o jeito de comunicar de forma a combater a desinformação? Como fazer chegar ao público conteúdos autênticos? Assim, eu acho que essa pergunta, essa proposta está colocando perguntas assim um pouco amplas demais. Amplas e assim que apontam para soluções práticas a questões que são bem complexas. Eu não sei se você pretende fazer uma pesquisa original ou só revisão bibliográfica. É preciso precisar isso. Se for pesquisa original é uma coisa, se for revisão bibliográfica é outra. Por favor, tente refazer e mandar de novo, tá? Para a gente poder trabalhar a partir de uma coisa mais precisa, porque assim está um pouco genérico demais. Y ahora el próximo se llama Nerilay Andrade, certo?
Mi tema de investigación se inscribe en la línea de estudio sobre la configuración internacional de los medios y su relación con la democracia. Especialmente me centraré en el caso de la cobertura hecha por el Grupo de Diarios de América, muy interesante, sobre la crisis política en Venezuela durante el 2018. El punto de partida para este tema son las reflexiones del profesor Alfonso Albuquerque sobre los límites del papel de watchdog atribuido a los medios de comunicación en la escena política. Bien, sí, pero perfecto. Así, la definición del objeto, el problema está muy bueno, pero cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer hecho el trabajo? ¿Cuáles periódicos, periodos de nuevo? Todo eso es muy importante de precisar. Y la metodología de análisis, ¿no? Porque esto es para poder hablar de la realidad. Es necesario ahí definirla o por lo menos limitarla a objetos discernibles que pueden ser estudiados. ¿Comprende? No es solamente suficiente nombrar cosas más generales. Entonces, ¿eso qué falta? Ahí. Patricia Sofía Rodríguez. El tratamiento de la protesta social en los medios de comunicación ecuatorianos. La deslegitimación o la legitimación de la protesta social por parte de los medios. Ese es el problema de comunicación sobre la base de la agenda setting. Los sistemas mediáticos y el derecho de la comunicación y la información generan un resquebrajamiento, hombre de Dios, esta palabra está, de la democracia. Eso no es necesario porque ya es una respuesta, pero ¿qué imagen ofrecen a la protesta social los medios de comunicación? Sí, la pregunta está perfecta. Es necesario identificar los medios, periodos, de qué se trata. Necesario, pero es bien necesario identificar la metodología, porque me parece que si vamos a hablar de cómo los medios tratan las protestas, el más adecuado no es solamente agenda setting, pero también, aún más, los encuadres. ¿Sí? Un análisis de encuadres o frame analysis, porque cómo los medios hablan, los significados que están atribuidos ahí a los manifestantes, a las protestas, a sus demandas, a todo eso, ¿no? A ver, hay un otro ahí sin nombre. Vamos a ver quién es. Es Renan Javier, ¿no? El propio. La comunicación brasileña también, imagino, ¿no? A comunicação é um processo central na sociedade importante ter campo de ideia, difusão, o meio de comunicação tradicionais acompanha o desenvolvimento da tecnologia e fenômeno de globalização. Esse território dominado, entretanto, com a popularização da internet e redes sociais, a indústria da comunicação, as gigantes da indústria digital são pouco estampadas. Seus mecanismos especiais nos últimos anos são com certeza. O projeto me parece ser de estudar a regulação das mídias sociais em perspectiva comparada. Eu acho bem interessante isso, quer dizer, tem uma introdução enorme aí, cheia de coisas, de afirmações e tal, não sei o que. Daria para escrever de uma maneira um pouco mais enxuta, eu acho, mas legal. Eu acho bem assim um objeto de pesquisa que vale a pena ser estudado, essa da regulação em perspectiva comparada das redes sociais, que é uma coisa bastante nova. No Brasil, pelo menos, foi criado o Marco Civil da Internet. Tem que ver, seria legal ver em outros lugares o que foi feito, bem original, gostei. Xenio Girón Galeano. Teniendo en cuenta el papel de los medios de comunicación masiva en las democracias actuales,
Vemos hoy la importancia que tiene el rol de los medios alternativos en contrarrestar la información de los más media, dar a los lectores una información más completa e integral. Los medios masivos abogan al derecho a una información más a la libre expresión. Por lo tanto, en Colombia podemos decir que estos han secuestrado la información desde esta postura, mientras que los medios alternativos están generando centrar atención y proteger el derecho humano. Por lo tanto, podemos preguntarnos qué tipo de poder tienen medios masivos y qué tipo de poder tienen los medios. A mí me parece que la interpretación del papel así como se progresista, el papel libertario de los medios alternativos es un poco sencilla, porque no sé lo que pasa en Colombia, pero en otros países muchos de los medios alternativos son de la derecha, algunos de la extrema derecha. En muchos de esos, yo estoy hablando por ejemplo de Brasil, pero muchos de esos medios no están ni ahí para la libertad de expresión o para ampliar las posibilidades comunicativas que no sean sus posibilidades, sus poderes comunicativos. Entonces no me está tan claro, pero aunque sea bastante claro que los medios masivos, los grandes medios, sigan una lógica que es bastante comercial o a veces político, pero político conservadora, de concentración de poder comunicativo y de poder político en sus manos. Entonces, me parece bien así, ¿cómo se dice? Asimétrica la relación de estos dos tipos de medios. Pero para la propuesta es importante saber cómo las cosas van a ser estudiadas, cuáles son estos medios, cómo van a ser comparados, si es una cosa de investigación con datos de la realidad o si es solamente una revisión de la bibliografía. ¿Sí? Necesario poner eso. Es eso, esa es la última propuesta que tengo acá. Les deseo suerte, buen trabajo, porque es necesario ahí adelantar con ese trabajo, particularmente, así de manera general, es necesario identificar las cosas, precisar las cosas como periodos de investigación, medios que van a ser investigados, ¿no? La manera como la investigación pretende trabajar, metodología, ¿no? Y para los trabajos que son bibliográficos, es necesario identificar cuáles son las bibliografías, las referencias bibliográficas, libros, artículos académicos más importantes, ¿no? Porque es necesario hacer un mapa de la bibliografía, eso que queremos hacer un trabajo bibliográfico y comentarlos de manera crítica, ¿no? Es eso, muchas gracias.